Me llamo Antonio Macarro Tomillo, soy profesor universitario y consultor de marketing y comunicación. Profesor universitario en dos centros, en un centro privado adscrito a la Universidad de Sevilla, Centro Universitario EUSA, y en un centro público como es la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez de la Frontera. Soy consultor de marketing y comunicación y pues, llevo a cabo, desarrollo fundamentalmente lo que es investigación de mercado y desarrollo e implementación de departamentos de marketing y comunicación en pequeñas, medianas y grandes empresas. Básicamente consiste en la recopilación de datos e información para tratar de disponer del máximo de información posible para reducir al mínimo la toma de decisiones en una organización, ¿vale? Para reducir al mínimo lo que sería la incertidumbre en una empresa, pues si tuviera que lanzar un nuevo producto, si tuviera que diversificar unidades de negocio, si tuviera que reestructurar alguna de sus actuaciones en cualquier tipo de ámbito, en cuanto a precios, canales de distribución. El propio nombre lo indica, lo cuantitativo lo que nos da es una aproximación más numérica, que sí puede ser generalizable al conjunto de la población. Es algo mucho más, digamos, estricto de cara a reproducir comportamientos que se pudieran dar en cualquier tipo de comunidad. Sin embargo, pues bueno, lo cualitativo te da una aproximación algo más general e imprecisa. Siempre se tiene como punto de partida, como indicio, pero no puede ser generalizable o extrapolable en términos estrictos a un conjunto de la población. Más que nada, pues bueno, si tuviéramos que sintetizar lo cuantitativo, básicamente nos da números y lo cualitativo pues nos da valoración, nos da opinión, nos da palabra. Evidentemente la convergencia de ambas técnicas es lo que nos va a reportar un magnífico resultado. Fundamentalmente el primer paso es tener muy claro qué objetivos se pretenden alcanzar con dicha investigación, ¿vale? Es decir, el ser capaces de traducir a la perfección el encargo que nos dictaminen desde los ápices estratégicos de empresa, pues ser capaz de sintetizarlo en objetivos es algo fundamental, ¿vale? Más que nada porque va a ser el guión o el índice mediante el cual pues, nosotros vamos a desarrollar lo que es nuestro trabajo. En función de esos objetivos que se hayan marcado, pues se seleccionarán lo que son los instrumentos de recogida de información adecuados y comenzarán a trabajarse. Es decir, si estamos ante una investigación cuantitativa, la principal herramienta que se utiliza puede ser el cuestionario, pues sería elaborar el cuestionario, pasarle criterios de validez fundamentalmente, criterios de fiabilidad, es decir, saber que esa herramienta pues, recoge la información de forma precisa. A partir de ahí pues, nos quedaría todo lo que es el trabajo de campo, ¿vale? Que quizás sea la labor más ardua y que tiene que hacerse con mayor precisión porque de ahí se va a derivar el éxito o el fracaso en la toma de datos y la toma de información para posteriormente pues, explotarlo de la manera más correcta posible. Una vez se hace el trabajo de campo, pues bueno, dentro de ese trabajo de campo, una vez que concluye, imagínate, la labor de encuestación, pues nos queda la tarea de codificación, depuración, limpieza, digamos, para poder obtener el dato lo más puro posible y hacer la explotación en plenitud de condiciones. A partir de ahí, pues consiste un poco una labor minuciosa, de desglose, de aceptación, cruces de variables, establecer posibles escenarios. Una vez que tenemos los datos y la explotación ya configurada, pues comenzamos a hacer la interpretación de los datos para, en última instancia, pues elaborar lo que pudiera ser un informe ejecutivo y reportarle, pues en la medida de lo posible, una descripción de la situación, un análisis, como he comentado, exhaustivo y sobre todo pues tomar decisiones. Pero a día de hoy la investigación es una cuestión tan sumamente normalizada que una pequeña empresa con limitados recursos económicos puede desarrollar la mejor de las investigaciones posibles. Fundamentalmente, si existen muchas diferencias, hombre, por cuestiones obvias, no es el mismo campo de actuación el de una gran empresa, como pudiera ser Coca-Cola,
que el de una pequeñita empresa como pudiera ser una pizzería de barrio, pero el aprovechamiento que pudieran sacar ambos, ¿vale?, teniendo en cuenta lo que es la comunidad en la que actúan y demás, pues puede ser superlativo. Yo te diría que, bueno, pudiendo admitir todo tipo de críticas, la cuestión presupuestaria a día de hoy no es una diferencia fundamental para poder realizar investigación de mercado. Sí es cierto que el aplicar unas técnicas u otras, o el en investigación cuantitativa, hacer un cuestionario a una muestra considerable, 1.200, 2.500, 3.000 personas, pues evidentemente es una pequeña empresa, no se lo puede permitir, pero tampoco es lógico. Su público no va a estar en ese tipo de cifras, ¿no? Pero bueno, creo que el presupuesto hoy no condiciona el hacer una investigación. Que uno de mis cometidos como consultor, sobre todo para las empresas en las que trabajo, es eso, transformar datos que pudiéramos obtener de volumen de facturación, pedidos, presupuestos, esos datos transformarlos quizás en información y esa información, desde el punto de vista teórico, transformarla en conocimiento, ¿vale? Básicamente, ¿para qué? Para tomar decisiones estratégicas. Sí es cierto que, bueno, el business intelligence no es algo que ahora mismo pueda, lo que pueda profundizar desde un punto de vista aplicado, porque no lo he acometido en multitud de ocasiones. Es decir, yo al final, desde mi punto de vista profesional, pues me he quedado en investigaciones de mercado, digamos, más acotadas, más pequeñas y sobre todo con una toma de datos primarios, resultados de la encuestación, si hablamos de cuantitativos, si hablamos de cualitativo, pues resultados que se obtengan de focus group, entrevistas en profundidad y poco más, ¿vale? El business intelligence, fundamentalmente hoy se habla mucho de big data, ¿vale? Y quizás sea una de las tendencias, no digo más de moda, pero creo que Big Data se ha hecho desde hace mucho más tiempo de lo que se habla hoy día. Pero sin embargo, pues adquiere más relieve quizás porque desde el punto de vista del marketing online, hoy las estadísticas, las métricas son mucho más precisas, los datos pues parece que adquieren un relieve y un plano distinto y muy grandilocuente. Pero sin embargo, pues a día de hoy se empieza a hablar del small data, que precisamente a lo mejor es lo que yo trabajo para el tipo de clientes que trabajo, es decir, también datos pequeños que evidentemente pues necesitan tener cabida, interpretación y pueden servir para tomar decisiones muy importantes en empresas pues no de un calado tan grande, ¿vale? No multinacionales, pero evidentemente empresas con posibilidades a la hora de ampliar sus nichos de mercado, sus segmentos de público, a la hora de ampliar lo que pudieran ser sus unidades de negocio o eliminar unidades de negocio que puedan tener determinado tipo de déficit. Bueno, la importancia que se le da al consumidor a día de hoy en todo lo que es el proceso de creación de un producto, de una marca, de una organización, de una institución, debe ser pleno, ¿vale? Debe ser absoluto. Si hablamos un poco desde el punto de vista de la teoría, ¿no?, desde el ámbito de lo académico, se habla mucho de tendencias, de evolución del marketing 1.0 al marketing 3.0, 4.0, pero bueno, todo eso pasa por entender esas distintas formas, fundamentalmente por el consumidor, ¿no? Hemos pasado una evolución donde pues prácticamente las marcas imponían lo que eran las tendencias de mercado, y no hace mucho tiempo, podemos estar hablando de hace 20, 25 años, a una tendencia donde el consumidor forma parte activa de lo que es el proceso de creación de marca, de producto, de servicio, y no se entiende muy bien lo que es el desarrollo de una estrategia a nivel comercial en una empresa si no se entiende muy bien lo que es el comportamiento del consumidor. Formulo siempre una pregunta en mis clases: ¿qué sentido tiene sacar un nuevo producto al mercado si no conozco el segmento de público al que voy a dirigirme, ¿no? No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido lanzar ningún tipo de producto al mercado si no se conoce a tu público. Fundamentalmente el nivel de conocimiento que se debe tener del público objetivo, del consumidor, pues debe ser pleno. Es decir, no debemos caer simplemente en el tópico de variables de segmentación sociodemográfica, de clasificarlo única y exclusivamente por la edad, por el sexo, por el nivel formativo, la capacidad económica, el nivel de renta, que son datos hasta cierto punto interesantes, pero a día de hoy pues conviene profundizar mucho en variables más psicográficas, ¿no?, más de estilos de vida, actitudinales, comportamentales, de intereses, de opiniones, ¿no? Muchas veces se habla eso de las tendencias, de las nuevas modas, y todo eso va condicionado muy mucho al estilo de vida. Pues se decía que el comportamiento del consumidor a día de hoy, pues bueno, se profundiza
a través del estudio de determinado tipo de herramientas. Hablamos del ámbito del neuromarketing, ¿no?, tan importante hoy día. Hablamos muchas veces de las métricas o del comportamiento de determinado tipo de público. Si hablamos de tendencias de marketing digital, marketing online, ¿no?, pues cada vez más ese conocimiento pleno pues te hace desarrollar mejores estrategias, mejores técnicas, llegar de una forma más certera y más convincente al público y al final pues acabar coincidiendo, pues esto muchas veces se habla de las estrategias win to win, ¿no? Que ganen ambas partes, no solamente que gane la empresa, sino que también gane el consumidor pues adquiriendo aquello que va buscando, ¿no?, que la satisfacción sea recíproca, bidireccional. Evidentemente, para mí el principal valor es la cercanía, la interacción y la capacidad de atención al cliente, ¿no? Creo que eso es un valor básico y fundamental y al final acaba generando confianza y hasta cierto punto pues fidelidad, ¿no? Es un motor básico de generación de empleo y por lo tanto activa lo que puede ser la economía de la zona, del lugar, ¿no? Si nos vamos a estadísticas, tal y como hemos estado hablando anteriormente, pues evidentemente no todo el mundo está rodeado de grandes corporaciones, sino el motor de una zona, de una pequeña región, pues está sustentado en la pequeña y mediana empresa, en pequeños negocios locales, en las tradicionales tiendas de barrio. Ya digo, vengo de zona rural y evidentemente pues bueno, allí el comercio adquiere un relieve más que importante y es el sustento, aunque hay ocasiones en las que la economía pues suele caer muy a la baja y se evidencia mucho más un estado de crisis cuando una pequeña y mediana empresa tiene que echar el cierre que cuando una gran corporación, ¿no? Hablamos muchas veces de su compromiso a nivel de responsabilidad social con la propia comunidad, ¿no? Quizás son el elemento más solidario y más concienciado para tratar de respetar, pues, por ejemplo, cuestiones asociadas muchas veces al medio ambiente, cuestiones asociadas a la ecología, cuestiones asociadas, pues, en muchas ocasiones a la familia, a la propia comunidad, ¿no?